SCP-280 es una masa negra con forma humanoide con dos grandes ojos blancos en la cabeza y dos manos con los dedos muy largos y delgados. No tiene pies y sus piernas no son visibles, la parte inferior del cuerpo parece desvanecerse a varios centímetros de distancia del suelo. SCP-280 parece estar compuesto de una materia que puede ganar o perder la forma corporal. Esto es muy interesante cuando los ojos del SCP cambian al color negro. La entidad cambia a una forma no corporal, a una especie de humo. Los ojos del SCP no son funcionales y solo aparecen cuando se está retirando o cambiando de forma. SCP-280 ha mostrado tener una fuerza extrema, hasta el punto de ser observado separando acero con sus manos sin ninguna muestra de estrés. El SCP se mueve con un movimiento deslizante, con sus manos extendidas, que se describe como una pose de sonámbulo por los observadores. SCP-280 se moverá lentamente hacia los seres humanos y tratará de atacarlos. Al momento de atacar, el SCP se acercará a la víctima y usará sus manos para desgarrar los tejidos causando un traumatismo físico masivo. El ataque no finalizará hasta la muerte de dicho sujeto. Si los seres humanos no están presentes, el SCP estará inactivo, deambulando en una habitación sin ruta aparente. Al momento de que el SCP-280 tenga contacto con la luz, se retirará poco a poco de ella dejando al descubierto sus ojos en dirección a la luz, o en cualquiera de los seres humanos presentes con él. Esto lo han descrito como extremadamente desconcertante por aquellos que han sido mirados por él. Si el área o celda donde se encuentre el SCP-280 es completamente iluminada o si hay algún tipo de explosión muy brillante de luz, el SCP desaparecerá y volverá a aparecer en otra área. Esto parece ser una forma defensiva a la completa iluminación. En caso de que el SCP esté atacando, dejará de seguir o atacar a su presa para desaparecer. SCP-280 no duerme, no come ni respira. Al momento de atacar no ingiere ningún tejido humano y simplemente lo deja caer para arrancar una nueva extremidad o parte del cuerpo. Debido a su capacidad de convertirse en algo incorpóreo a voluntad, y su naturaleza agresiva no se han podido recolectar muestras para una examinación más profunda. SCP-280 fue recuperado en Mississippi, después de varios informes de la policía local de asesinatos y muertes infantiles. Todos los informes fueron reportados como extremadamente violentos, y las víctimas fueron horriblemente mutilados. La fundación se involucró después de que una familia de 5 miembros fue asesinada en su casa. Un sobreviviente se encontró en el sótano, un niño de 9 años de edad. Fue encontrado en un avanzado estado de shock, con una linterna en mano y sin responder a estímulos externos. Durante una investigación sobre el sótano, un oficial fue atacado y mutilado. La declaración del niño y muerte del oficial atrajo el interés de los agentes de la fundación. Durante la recuperación, SCP-280 se perdió temporalmente debido a su capacidad de teletransportarse, cuando se expone a altos niveles de luz. Se observó que el SCP con frecuencia puede tomar la forma de cualquier sombra como la de una prenda de vestir, un animal, o cualquier otro tipo de objeto. Cuando se le toca accidentalmente en la oscuridad, toma forma de una sombra y se le puede atravesar. SCP-280 será incorpóreo hasta el momento de atacar. El personal que ha caminado muy cerca o ha logrado atravesarlo reportan una sensación de temor y malestar cuando están dentro del SCP. Por lo general al momento de atravesarlo no responde a esto, solo expone sus ojos y entra en una postura de retirarse. Procedimientos especiales de contención. SCP-280 tiene que ser retenido en una celda de 5 por 5 metros. Y ningún objeto de ningún tipo de equipo se debe dejar en el interior sin supervisión del personal asignado. El área de contención debe ser mantenida en completa obscuridad en todo momento. Todos los elementos tomados en la celda de contención deben ser retirados por el personal al finalizar la prueba, y cualquier personal que ingrese en la celda debe usar gafas de infrarrojos y estar equipado con una luz estroboscópica e identificación de infrarrojos y una linterna potente. En el dado caso que el SCP-280 ataque, todo el personal que esté dentro de la celda debe encender inmediatamente sus linternas e iluminar al SCP. En ningún momento deben tomar una actitud agresiva en contra del SCP. El personal debe de mantenerse a 1 metro de distancia del SCP-280 en todo momento.
El personal debe continuar iluminando hasta alcanzar una distancia segura y poder extraer y recuperar el objeto de ataque. Durante una serie de pruebas exhaustivas probando los efectos de varias fuentes de iluminación, SCP-280 hizo una brecha de contención. Se observó que SCP-280 aparecía y se disipaba repetidamente en todo el sitio iluminado, progresando a través de subniveles y finalmente apareciendo en la cámara de contención de SCP-1591. Ante la habilidad de SCP-280, los experimentos quedan prohibidos sin permiso de un miembro del O5.